@radioetermdp en todas las redes sociales. Va, en todas no, solo en las que vos usás. Estamos en todos lados. La ciudad que emerge de las ruinas y trae claridad para decir lo que se calla. Las voces para acompañar tus tardes. Ciudad Alquitrán, porque nadie puede ser feliz en soledad. Soy de la ciudad con todo lo que ves, con su ruido, con su gente, con su vejez, y no puedo evitar el humo que entra hoy. Pero igual sigo creciendo, soy otro carbón. No voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro, pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme, voy silbando y sin rencor estoy zafando del olor. Me encontré con la gente que sabe valorar, que de turista en la capital han sabido vagar y no han encarado al fin la cruda realidad de respirar hollín, de llorar alquitrán, y empiezo a envejecer sudando mi verdad, criado para toser con mucha variedad. ¿Y a dónde ir a parar cargando con mi olor? Deberíamos andar desnudos para sentirnos mejor. Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme, voy silbando y sin rencor y estoy zafando del olor. ¡Yepa! Soy de la ciudad con todo lo que ves, con su ruido, con su gente, con su vejez, y no puedo evitar el humo que entra hoy. Pero igual sigo creciendo, soy otro carbón. No voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro, pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme, voy silbando y sin rencor y estoy zafando del olor. Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme, voy silbando y sin rencor y estoy zafando del olor. Soy de la ciudad con todo lo que
Buenas noches, Ciudad de Mar del Plata y el mundo. Nos encontramos en una nueva edición de Ciudad Alquitrán, el programa número 39, donde vamos a hablar de memoria como eje, donde vamos a estar abordando, por supuesto, de distintas perspectivas, esta palabra, este concepto, esta idea, que en el día de ayer, a lo largo y a lo ancho de la República Argentina, se vieron movilizaciones masivas y populares, recordando Memoria, Verdad y Justicia y nunca más a 50 años de la última dictadura cívico-militar. Mi nombre es Agustín Magelista y lo vamos a estar acompañando hasta las 22 horas. En el día de hoy nos escuchan, por supuesto, por Radio Éter, por la 90.5, y nos están mirando por nuestro canal de YouTube Ciudad Alquitrán, que les pedimos que se suscriban y que den pulgarcito para arriba, me gusta, que nos ayuda un montón para seguir creciendo. Voy a presentar a mis compañeros. Tengo a mi derecha a la queridísima Cecilia Villarreal. ¿Cómo andas, Ceci? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches compañeros, buenas noches a la audiencia. Un poco movilizada todavía con la marcha de ayer, así que, y expectante porque la verdad que tenemos un programón, así que ya vamos con todo el material que tenemos. Sin lugar a dudas, hoy tenemos un programón que lo vamos a estar abordando, todo lo que estuvo pasando en el día de ayer y también para dónde vamos para adelante, que es lo importante. Claro. Y también, bueno, vamos a presentar a mi derecha, en ese rincón, al ingeniero del verso, al querido Matías Bocha García. ¿Cómo estás, amigo? Hola, ¿cómo andan, chicos? Buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien. Nada, la verdad que con ganas de hacer este programa. Iba a decir contento, pero no era la palabra contento, ¿no? La palabra es ganas de hacer este programa y de hablar de estos temas que por suerte nunca pasan de moda y no hay que dejar que lo hagan querer pasar de moda, porque nada, es una herida abierta que no cierra y no va a cerrar y no se tranza con eso. Sin lugar a dudas, amigo, por supuesto. Y también a mi izquierda tengo al queridísimo José Gutiérrez. ¿Cómo estás, amigo? Buenas noches. Bien, ¿cómo anda la mesa? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, comparto las sensaciones, me gusta la definición del Bocha con ganas, con fuerza. Bueno, es lo que genera una movilización, ¿no? Movilizarse, el saldo que nos dejó lo que vivimos ayer acá en la ciudad de Mar del Plata en términos históricos, más allá de las percepciones que hablábamos también fuera de aire en la calle, pero el saldo es ese, es una energía que, bueno, ahora quedará también canalizarla para como decías vos, Cuervo, laburar para adelante, ¿no? La memoria no solo es para atrás, sino todo lo contrario, es un ejercicio para el futuro. Memoria activa, por supuesto. Y también voy a presentar a nuestro operador técnico, nuestro mago, nuestro científico del antro, el querido Martín Melograno. Hola, amigo, buenas noches, ¿cómo estás? Dios mío. Aliviado. Terrible, ¿no? Todavía no. Todavía no. Hasta Bueno. las 10 es difícil. No, bueno. Falta. No, un poco difícil, un poco chocado el principio, pero ahora todo bien. Excelente. Entonces, Bien. Tomate un matecito y relájate. yo uso el mate al revés. No para relajarme. Yo necesito que el mate me pegue una patada en los dientes. Te levante. Bien. Lo toma te sin levante. azúcar, así pega más. O sea, es un Claro. cráneo candente de hermética. Me Busca gusta. la mateína. Exactamente. Me gusta, me gusta. ¿Cómo ves el eje de hoy? Muy bien, muy movilizante todo ayer. Y con ganas de darle el cierre, el moño y concluir la jornada. Muy bien. Bien. Perfecto. Genial. Me parece que en este primer bloque lo vamos a abordar sin leer nada, sin armar un carajo. Vamos a hacerlo a corazón abierto, como me parece que tiene que ser. Estábamos hablando fuera del aire que el 24 de marzo, la jornada que vivimos ayer, 50 años del último golpe cívico-militar, se vio una movilización importante que se ve a una gran cantidad de gente que pensamos la vida de una determinada manera y en estos momentos que nos vemos ante los esfuerzos de luchar contra un gobierno que es negacionista, contra un gobierno que es autoritario, que reivindica a los militares, que plantea la idea de la historia completa, que la historia no es completa básicamente porque se olvidan directamente de todas las atrocidades que hicieron los militares, planteando la idea de que las organizaciones armadas sin estar en el Estado podían luchar de igual manera como si fuera una guerra contra el terrorismo de Estado.
Me parece que es importante que lo analicemos en el sentido de qué nos dejó la jornada de ayer y para lo que viene, para el futuro. ¿Cómo canalizamos lo que pasó en el día de ayer? Los escucho si tienen alguna respuesta, pero me parece que estamos también en un momento de incertidumbres en el cual también vamos a terminar generando preguntas. Bueno, sí, un poco lo que compartíamos recién fuera del aire. La verdad es que muy movilizante y desconozco absolutamente por dónde canalizar toda esta energía. Siempre estar en la calle, o sea, con compañeros y con el amor que se vivió, ¿no? Fue algo muy, muy familiar, muy emotivo. Eso, la verdad que esos abrazos que llenan y que también llegan con un poco de esperanza. Pero por dónde se sigue, la verdad no tengo esa respuesta. Bien. Sí, no sé si nos corresponde, bueno, todos tendríamos que tener un aporte para la respuesta, ¿no? Obviamente, si desde acá, con la humildad que nos caracteriza, tuviésemos esta u otras, no sé si tendríamos que estar acá, tendríamos que golpear otras puertas. Bueno, sí, obviamente, volver a destacar lo movilizante, y con las discusiones que propone, con esto de memoria completa, que en realidad es una memoria cerrada porque no podemos discutir o no se atreven a discutir, bueno, qué pasó con los trabajadores, qué pasó con las industrias, qué pasó con la economía, porque antes de la dictadura no había pobreza y de hace 50 años para acá lo único que vemos en la Argentina que crece es la pobreza estructural. ¿Qué pasó con Isabel Perón? Una figura que no nos gusta discutir, no nos gusta tocar. Que no se menciona. Que no se menciona, que se la dejamos inclusive hace 1 o 2 años, no sé cuándo fue que la visitó Villarruel. Bueno, digo, hay un ejercicio abierto realmente que sin siquiera pelear mucho destruye el relato de memoria completa que buscan al menos hoy desde el gobierno. ¿Qué sigue para adelante? Bueno, es tirar me parece, de esos hilos que deja una jornada tan movilizante, la fecha redonda, el contexto, y poder ejemplificar y poner bien en claro que todavía hay una parte de la dictadura que sigue venciendo y que nos perpetúa en todos los déficits que tenemos como nación a nivel estructural y también a nivel moral, a nivel espiritual. Nos rompieron, nos quebraron. La dictadura termina con la guerra de Malvinas, un hecho que también nos genera sensaciones muy encontradas, porque es una causa histórica de la nación, pero es llevada adelante por un gobierno de facto que a su vez castigaba a su propio pueblo. Bueno, ya esa simple síntesis es muy compleja de abordar. Entonces, ¿qué sigue para adelante? Bueno, creo que es el ejercicio no solo de memoria, que está más vivo que nunca, y esa es la prueba contundente que dejan las calles, sino esto, de animarnos a aquellos, como decía el Cuervo, que creemos y tenemos grandes coincidencias en un modo de sentir, ver y vivir la vida, de también dar ciertas discusiones que quizás nos incomodan y saber que eso va a abonar a una postura mucho más fuerte para aquellos que quieran proponer una memoria completa, que en realidad es una memoria cerrada, básicamente ganarles desde la paz y desde la propuesta. Tal cual. Es una cuestión que me parece que es interesante abordar, porque si nosotros lo remontamos a un contexto internacional, lo que significó el Plan Cóndor y la formación de las Fuerzas Armadas a partir del imperio, fundamentalmente el yanqui y el francés, orientando a los militares a esos métodos de tortura que se vieron replicados en América Latina. Me parece que hay una diferencia que nosotros veníamos teniendo, por ejemplo, con lo que fue la dictadura de Augusto Pinochet, en esta cuestión de que la dictadura de Augusto Pinochet, si esto fuera un enchufe, si esa dictadura hubiese sido un enchufe, de las 3 patas que tiene un enchufe, en ellos hubieron 2 que calaron hondo. Y la Argentina tuvo una sola pata. Me parece que ante los fracasos que nosotros pudimos tener como gobierno, fundamentalmente en lo que fue el último periodo de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, creo que la gente
empezó a decir, bueno, esto ya se discutió, que era un poco lo que charlábamos con lo de Cabandier, que era como, esto ya se charló, ya se habló, ¿para qué lo vamos a seguir hablando? Y ahí está la importancia no solamente de la acción política certera, sino también de mantener un relato para el futuro. Tal cual. Vos no podés mantener lo mismo siempre, porque obvio, vamos a hacer, o sea, fuimos 100.000 en la calle ayer y vamos a hacer 200.000 para el próximo 24. Ahora, si siguen gobernando estos tipos, que terminan votando junto al Estado genocida de Israel y al imperio yanqui, que están en contra de que dejen de haber esclavos en África, y va a seguir siendo lo mismo que nada, y este tema va a quedar simplemente para una fecha. Entonces me parece que tenemos que empezar a ver, hasta incluso desde la misma música, ¿no? De decir, che, yo quiero preguntarle a un pibe y tengo que hacer el ejercicio, porque también no es que solamente vomitamos respuestas, sino también que nos generamos preguntas. Es decir, yo le quiero preguntar a un pibe que escucha a Charly García si tiene idea qué son los dinosaurios. Tal cual. O por ejemplo, que, o sea, si hablan con personas adultas que hayan vivido la época. Ayer estuvimos charlando mucho con Norma, que es la mamá de un amigo mío, de Santi, que estuvimos charlando, y yo le pregunto todos los 24, hace mucho que marchamos juntos, ¿cómo era esa época? Sí. Y te contaban que había como una cuestión de miedo, que el miedo le ganaba a lo que podía ser la razón o la misma convicción, Sí. y los tipos jugaban con eso. Y no me resulta tan distinto, no en cuanto a proceso político, pero sí en cuanto a acción y a la cuestión sentimental, de que por miedo eso termina operando en tu acción. Sí. Creo que tiene mucho que ver eso. Sí, es la forma de someter que tienen también los grandes poderes, ¿no? La Sí. acción del miedo, la acción del poder, casi siempre cuentan con los brazos armados de sea cual sea el país. Siempre la fuerza es parte de ellos incluso, ¿no? Y es algo fundamental en su accionar. Entonces, al contar con eso y lo que es el miedo sistemático que se aplica sobre una población, termina pasando lo que está pasando en Argentina e incluso en el mundo, porque es una oleada también a nivel mundial esto de las derechas que dominan y que hacen lo que quieren y que ya no tienen ni siquiera, no sé, límites éticos o morales como podrían haber tenido en alguna época. Ya hoy en día son despiadados, como lo fueron hace 50 años en Argentina, que era una prueba piloto de lo que iba a pasar y lo que estaba pasando en ese momento en Sudamérica y lo que iba a pasar después hasta el día de hoy, donde ya directamente por ahí la fuerza no es tan física, ¿no? De desaparecidos pero sí es una opresión a nivel social, a nivel económico, a nivel cultural, a nivel educacional, ¿no? Es algo que se erosionan esos valores de una sociedad y termina ganando el miedo. Termina ganando el miedo, y también esta cuestión de cómo van operando las nuevas derechas, extremas derechas a nivel internacional, y particularmente en la Argentina, lo que fuese ese proceso, o sea, el proceso de reorganización nacional en cuanto a la dialéctica y en cuanto al procedimiento fue distinta a los restos de los golpes de Estado que tuvimos. Generalmente se hablaba de revolución libertadora, revolución argentina. Operaron dialécticamente y en cuanto a su concepto en proceso de reorganización nacional. Y eso también tenía que ver con llevar a cabo las atrocidades que llevaron a cabo con los compañeros, y también fundamentalmente dejar en claro que lo que pasó y lo que fue ese exterminio no fue solamente a compañeros o a compañeras. Se llevaron a un montón de personas, las cuales políticamente no tenían nada que ver. Simplemente veían una patria distinta, y algunos eran allegados, algunas eran allegadas también. Y fue muy crudo y muy cruel. Creo que también nos debemos una discusión con las Fuerzas Armadas en algún momento con respecto a
no solamente al 24 de marzo de 1976, sino cuál es el rol que las Fuerzas Armadas quieren ocupar en este país. Si van a ser Fuerzas Armadas las cuales se encarguen de perseguir a su propio pueblo, o van a ser o generar mecanismos de defensa para proteger a la nación. Sí, claro. No, pero de defensa también. Por ejemplo, cuando viene Israel y te quiere comprar media Patagonia, ¿van a hacer algo o van a seguir persiguiendo como persiguen a los militantes de las organizaciones populares? Sí, o le van a pegar a los jubilados. Claro, eso te iba a decir. O los miércoles se van a dedicar a pegarle a los jubilados. Claro, entonces es una discusión que tenemos que tener, porque también salieron grandes cuadros de lo que fue el ejército argentino. Y eso no lo podemos negar. Lo que pasa, es más, quienes nos reivindicamos peronistas tenemos que reivindicarlo, eso. Pero fundamentalmente lo que es y esto tiene que ver con la memoria, o sea, son 50 años, son muchos años ya, ya medio siglo de lo que fue el último golpe de Estado. Y también creo que tiene que haber una valoración con la democracia, pero también empezar a cuestionarla para mejorarla en sí, ¿no? Porque está bueno que podamos decidir. Pero, ¿en qué nos iguala cualquiera de nosotros, que obviamente que nos cuesta llevar el plato de comida a la mesa, pagar las cuentas, pero ¿en qué nos transforma, nos iguala a que nosotros podamos votar y el pibe que duerme en el cajero Santander pueda elegir a su representante si su vida no cambia? Sí, tal cual. ¿Cambian algo? Yo, digo, es algo que a lo mejor tenemos que empezar a replantearnos, porque... Sí, y asumir que criticar la democracia no es avalar la dictadura, ¿viste? Porque si no, caemos también en esos juegos dicotómicos que es blanco-negro, y no es blanco-negro. Claramente este mundo, esta realidad, la transversalidad de la tecnología, las comunicaciones, la velocidad con la que ocurre todo o quieren que ocurra todo, exige otras formas institucionales. No es una locura plantearlo. Pasa que, bueno, lógicamente estamos muy arraigados en esta estructura institucional que tenemos en todo sentido, no solo del sistema político, sino hasta incluso las organizaciones libres del pueblo, bueno, los sindicatos. Vos decías un montón de gente que no era militante, la gran mayoría eran trabajadores, eran delegados de fábrica, eran secretarios generales, o sea, vinieron por el pueblo trabajador. Ese es el proceso de reorganización nacional que se proponen, y es donde quizás haya que meter el ojo y decir, che, ese proceso todavía sigue, porque hay cada vez menos trabajadores. Hace poquito nos metieron el pato de una reforma laboral que nace vieja, y no pudimos discutir ni mejoras para los nuevos laburantes que hay hoy, ni mejoras para los futuros nuevos laburantes, atendiendo al paso del tiempo, adelantándonos, y no crece la masa de trabajadores registrados. Entonces ya desde ahí sí o sí todo se conecta con lo que pasó hace 50 años, que es ese punto de quiebre que bueno, nos trae hasta hoy. Y como decía, con esto cierro, bueno, hay muchas cosas que quizás se demuestran y es necesario revalidarlas en la calle, el trabajo de memoria y reivindicar a las abuelas y expresar todo el dolor que generó y que genera la dictadura. Y también será necesario poner un montón de otras cosas que quizás ahora tenemos otras perspectivas, y distintas voces las pueden ir haciendo complementar. ¿Nos podemos ir 5 minutitos más porque tenemos la entrevista ahora, ¿no? ¿Ahora en un rato? ¿O no? Viene el Bocha. Bien, 5 minutos y ya vamos a una tanda. También analizar que golpe cívico-militar habla de que los civiles que manejan los hilos de la nación estuvieron totalmente de acuerdo, apoyaron y fueron parte necesaria para que se dé, porque no es que fueron solamente las Fuerzas Armadas, los Techín, los Cargill, los Ledesma, toda esa manga de hijos de puta, los grupos económicos, fueron la dictadura también. De hecho, me animo a decir que fueron los impulsores sin lugar a duda de ese golpe de Estado, ¿no? Sin lugar a duda. Las fuerzas militares fueron la mano de obra de estos tipos. Obvio. Claramente. Pérez Compán, o sea, estamos hablando, ni hablar de Bungibor, estamos hablando de grupos económicos los cuales no solamente aportaron capital para que esto suceda, bancando a las Fuerzas Armadas, sino también que instalaron un modelo económico a partir de Martínez de Hoz para que se dé un saqueo y un exterminio de la industria nacional
y el pueblo. Entonces, cuando hablamos, yo creo que tenemos que volver a reivindicar esa vieja consigna que en algún momento se intentó instalar desde la militancia, que es que los grupos económicos también fueron la dictadura. Tal cual. Entonces, desde ese lugar, me parece, bueno, ni hablar Clarín y La Nación, que se quedaron con papel prensa, secuestraron a Papaleo, fue un pacto de sangre en pos de la riqueza. Igual al de los judíos ricos en la época del Holocausto, que vendieron al pueblo trabajador judío, que fue el que sufrió ese Holocausto. Así que hoy, como va a ser memoria, me parece que a todos esos hijos de puta le vamos a dedicar un tiempito lindo para pegarles y que no se lo olviden nunca más. Está muy bien. Así que bueno, vamos a ir a una tandita y enseguida volvemos con más Ciudad Alquitrán. Cambia la hierba y en unos minutos seguimos mateando. Ciudad Alquitrán por la 90.5. Radio Éter. La responsabilidad de comunicar sin faltar a la verdad.